Imagínate por un momento que estás caminando por tu ciudad y de repente ves a alguien arrancando la puerta principal del banco, junto con todo el marco de concreto, cargándola en sus hombros y llevándosela como si fuera una mochila. ¿Qué pensarías? ¿Que es imposible? ¿Que estás viendo una película? Pues déjame contarte que hace más de 3000 años, un hombre llamado Sansón hizo exactamente eso, pero no con la puerta de un banco, sino con las puertas de toda una ciudad fortificada. Esta es una de las historias más increíbles que jamás se hayan contado, y no estamos hablando de ficción. Estamos hablando de eventos que están registrados en uno de los libros más antiguos de la humanidad, la Biblia. Pero antes de llegar a ese momento épico donde Sansón literalmente se lleva las puertas de Gaza, necesitas conocer quién era este hombre y por qué tenía una fuerza que desafía toda lógica. Sansón no era una persona común. Desde antes de nacer, su destino ya estaba marcado. Su madre, que había sido estéril durante años, recibió la visita de un ángel que le dio una noticia extraordinaria. Tendría un hijo, pero este niño sería especial. No podría cortarse el cabello jamás, no podría tomar alcohol, y tendría una fuerza sobrenatural para liberar a su pueblo de sus enemigos. ¿Te imaginas crecer sabiendo que eres diferente? Que tienes un poder que nadie más tiene, pero también reglas que nadie más debe seguir. Sansón creció en una época donde su pueblo, los israelitas, estaban dominados por los filisteos, un pueblo guerrero y poderoso que los había sometido durante 40 años. Los filisteos no eran enemigos cualquiera. Eran más avanzados tecnológicamente, tenían mejores armas, mejor organización militar y controlaban las rutas comerciales más importantes de la región. Habían convertido a los israelitas prácticamente en esclavos en su propia tierra. Era una situación desesperante y parecía que no había esperanza. Pero entonces apareció Sansón. Desde joven comenzó a mostrar señales de su fuerza extraordinaria. Podía hacer cosas que dejaban a todos boquiabiertos. Una vez, cuando era apenas un joven, se encontró cara a cara con un león que lo atacó. ¿Sabes qué hizo? Lo despedazó con sus propias manos, como si fuera papel, sin armas, sin ayuda, solo con su fuerza sobrenatural. Esta no era una fuerza normal. No estamos hablando de alguien que hacía mucho ejercicio o tenía buenos genes. La Biblia deja muy claro que esta era una fuerza que venía directamente de Dios y estaba conectada con un voto sagrado llamado nazareato. Mientras Sansón mantuviera este voto, especialmente la parte de nunca cortarse el cabello, su fuerza sería inigualable. Conforme Sansón fue creciendo, comenzó a usar esta fuerza contra los filisteos. No era solo por diversión o para mostrar su poder. Tenía una misión: liberar a su pueblo. Pero Sansón tenía un problema. Le gustaban las mujeres filisteas, y esto lo iba a meter en problemas una y otra vez. Su primera esposa fue una mujer filistea, y en su boda organizó una fiesta que duró 7 días, como era la costumbre. Durante esta fiesta, propuso una adivinanza a los invitados filisteos. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. La respuesta tenía que ver con el león que había matado, dentro del cual las abejas habían hecho un panal de miel. Los filisteos no podían resolver la adivinanza, así que amenazaron a la esposa de Sansón para que le sacara la respuesta. Ella lloró y le suplicó durante días hasta que él se la dijo. Cuando los filisteos le dieron la respuesta correcta, Sansón se dio cuenta de que había sido traicionado y se puso furioso. Su venganza fue brutal. Fue a otra ciudad filistea, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y se las dio a los que habían resuelto su adivinanza. Pero su ira no terminó ahí. Esta traición desató una serie de venganzas que escalarían hasta convertirse en una guerra personal entre Sansón y todo el pueblo filisteo. Después de la traición en su boda, Sansón se alejó furioso, pero eventualmente decidió regresar a visitar a su esposa. Llevaba un cabrito como regalo de reconciliación, pensando que todo se había calmado. Pero cuando llegó a la casa de su suegro, recibió una noticia que lo devastó. Su esposa había sido entregada a otro hombre, al que había sido su padrino de boda. El suegro, tratando de calmar la situación, le ofreció a su hija menor diciendo que era más hermosa.
Pero para Sansón esto era una humillación total. Su ira creció hasta convertirse en una sed de venganza que cambiaría todo. La respuesta de Sansón fue tan creativa como destructiva. Salió al campo y capturó 300 zorros. ¿Te imaginas la paciencia y la habilidad que necesitas para capturar 300 animales salvajes? Pero eso no era lo más impresionante. Los ató de cola a cola, en pares, y puso una antorcha encendida entre cada par de colas. Luego soltó a los zorros en los campos de trigo de los filisteos. Era época de cosecha, cuando todo el trabajo de un año entero estaba listo para recoger. Los zorros, desesperados por liberarse de las llamas, corrieron por todos los campos, quemando no solo el trigo, sino también las viñas y los olivares. Era una destrucción total de la economía filistea. Los filisteos quedaron en shock. Habían perdido toda su cosecha del año. Cuando investigaron quién había hecho esto, descubrieron que había sido Sansón, vengándose porque le habían quitado a su esposa. Su reacción fue típica de esa época. Tomaron venganza contra los más débiles. Quemaron viva a la mujer de Sansón y a su padre. Cuando Sansón se enteró de esto, su dolor se mezcló con una ira incontrolable. La mujer por la que había comenzado todo esto había muerto por su culpa. Los filisteos habían escalado la violencia, y él respondió de la misma manera. Los atacó con tal ferocidad que la Biblia dice que los golpeó pierna sobre muslo con gran mortandad. Después de esta masacre, Sansón se refugió en una cueva en la peña de Etam, pero los filisteos no iban a dejarlo escapar. Organizaron un ejército y marcharon hacia territorio de Judá, exigiendo que les entregaran a Sansón. La presión sobre los israelitas era enorme. Aquí es donde vemos algo triste sobre la situación del pueblo de Sansón. En lugar de apoyar a su libertador, 3,000 hombres de Judá fueron a buscarlo para entregárselo a los filisteos. Le dijeron, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué nos has hecho? La respuesta de Sansón fue simple. Como ellos me hicieron, así les hice. Era la ley del talión en su forma más pura, pero accedió a ser atado y entregado, con la condición de que sus propios hermanos no lo mataran. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron desde la peña. Cuando los filisteos lo vieron llegar atado como un prisionero, gritaron de alegría. Por fin tenían en sus manos al hombre que les había causado tanto daño. Pero no sabían lo que estaba a punto de pasar. En el momento en que se acercaron a él, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con poder. Las cuerdas que lo ataban se volvieron como hilos quemados y se cayeron de sus manos. Sansón quedó libre en medio de sus enemigos. Miró a su alrededor y vio la quijada fresca de un burro que había muerto recientemente. La tomó en sus manos, y lo que pasó después se volvería una de las hazañas militares más increíbles de la historia. Un hombre, con una quijada de burro, enfrentó a todo un ejército filisteo. No era una batalla justa, era sobrenatural. Sansón se movía entre sus enemigos como una fuerza de la naturaleza, golpeando a izquierda y derecha. La quijada se convertía en un arma mortal en sus manos. Cuando terminó la batalla, había matado a 1,000 hombres. 1,000. Con una quijada de burro. El campo de batalla estaba lleno de cuerpos, y Sansón, exhausto pero victorioso, compuso un pequeño poema. Con la quijada del asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada del asno hería 1,000 varones. Después de la increíble victoria con la quijada del burro, Sansón se convirtió en una leyenda viviente. Sansón, por su parte, parecía sentirse invencible. Su fuerza nunca lo había fallado, y comenzó a tomar riesgos cada vez más grandes. Fue durante este periodo que decidió hacer algo que muchos considerarían una locura: visitar Gaza, una de las ciudades filisteas más importantes y fortificadas. Gaza no era cualquier ciudad. Era una fortaleza, un centro de poder filisteo, con murallas enormes y puertas masivas diseñadas para resistir cualquier ataque. ¿Por qué fue Sansón a Gaza? La Biblia nos dice que fue porque vio allí a una prostituta. Era otro ejemplo de cómo Sansón, a pesar de su fuerza sobrenatural y su llamado divino, tenía debilidades muy humanas. Su atracción por las mujeres, especialmente las mujeres filisteas, constantemente lo ponía en peligro.
Cuando los habitantes de Gaza se enteraron de que Sansón estaba en su ciudad, no podían creer su suerte. Aquí estaba su enemigo más peligroso, en su territorio, aparentemente desprevenido. Rápidamente rodearon el lugar donde estaba y pusieron guardias en la puerta de la ciudad. Su plan era simple pero efectivo: esperar hasta el amanecer y matarlo cuando tratara de salir. Se sentían seguros. Gaza tenía solo una entrada y salida principal, y la tenían completamente vigilada. Las murallas eran demasiado altas para escalar, y las puertas estaban bien aseguradas. No había manera de que Sansón pudiera escapar. Solo tenían que esperar. Pero Sansón no era un hombre común, y definitivamente no pensaba como un hombre común. En lugar de esperar hasta el amanecer, se levantó a medianoche. Caminó directamente hacia la puerta principal de la ciudad, donde probablemente había guardias esperándolo. Lo que pasó después desafía toda lógica y comprensión humana. Sansón no trató de pelear con los guardias, no trató de escabullirse. En su lugar, puso sus manos en las puertas de la ciudad y las arrancó de cuajo. Pero no solo las puertas, sino todo. Las puertas, los postes, las barras de seguridad, todo el sistema de cierre de la ciudad. Imagínate la escena. Estas eran estructuras masivas, probablemente del tamaño de las puertas de una catedral moderna, pero más pesadas porque estaban diseñadas para guerra. Los postes estaban enterrados metros bajo tierra para darles estabilidad. El peso total debía ser de varias toneladas, pero Sansón las arrancó como si fueran palillos de dientes. El sonido debe haber sido ensordecedor. El crujir de la madera, el chirrido del metal, el estruendo de los postes siendo arrancados de la tierra. Toda la ciudad de ellas debe haberse despertado con el ruido. Y luego vino la parte más increíble. Sansón no solo arrancó las puertas, sino que se las cargó en los hombros. Toda esa masa de madera, metal y piedra, y comenzó a caminar con ella como si fuera una mochila pesada. ¿Hacia dónde se dirigió? Hacia Hebrón, una ciudad que estaba a más de 60 kilómetros de distancia, y más importante, en lo alto de una montaña. No solo cargó las puertas de Gaza, sino que subió una montaña con ellas. Piénsalo por un momento. 60 kilómetros cargando varias toneladas en tus hombros, subiendo una montaña. Atletas modernos con el mejor entrenamiento y equipo se cansan corriendo una maratón sin cargar nada. Sansón hizo eso cargando las puertas de una ciudad entera. ¿Por qué eligió Hebrón como destino? Hebrón era una ciudad santa para los israelitas, el lugar donde estaban enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Era como si Sansón estuviera haciendo una declaración: estoy llevando este trofeo de victoria al lugar más sagrado de mi pueblo. Cuando llegó a Hebrón y depositó las puertas en la cima del monte, no solo había humillado a Gaza, sino que había enviado un mensaje claro a todos los filisteos. No hay fortaleza que pueda detenerme, no hay muralla que pueda contenerme. Sansón se volvió aún más confiado, más descuidado, y fue entonces cuando conoció a la mujer que cambiaría su destino para siempre. Dalila. Dalila vivía en el valle de Sorek. Y cuando Sansón se enamoró de ella, los líderes filisteos vieron la oportunidad que habían estado esperando durante años. Se acercaron a ella con una oferta que no podía rechazar. Cada uno de los 5 príncipes filisteos le pagaría 1,100 piezas de plata si descubría el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila comenzó su trabajo de seducción e interrogación. Le preguntó a Sansón directamente cuál era el secreto de su gran fuerza y cómo podría ser atado para dominarlo. Era una pregunta peligrosa, pero Sansón, cegado por el amor o tal vez por la arrogancia, decidió jugar con ella. Primero le mintió, diciéndole que si lo ataban con 7 cuerdas frescas que nunca hubieran sido secadas, se volvería débil como cualquier hombre. Dalila consiguió las cuerdas, lo ató mientras dormía, y luego gritó: ¡Sansón! ¡Los filisteos vienen por ti! Pero cuando Sansón despertó, rompió las cuerdas como si fueran hilos. Dalila se sintió engañada y le reclamó por haberle mentido. Sansón le dio otra respuesta falsa: cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas. El mismo proceso se repitió.
Las cuerdas no pudieron contenerlo. En la tercera ocasión, Sansón le dijo que si tejía 7 mechones de su cabello con la tela en el telar y los asegurara con una estaca, perdería su fuerza. Dalila lo hizo mientras él dormía, pero nuevamente, cuando despertó, arrancó la estaca del telar junto con toda la tela. Aquí vemos algo importante. Sansón comenzó a acercarse peligrosamente a la verdad. Había mencionado su cabello, aunque todavía no había revelado el secreto completo. Era como si estuviera jugando con fuego. Dalila se frustró y comenzó a presionarlo emocionalmente. Le decía: ¿cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Finalmente, Sansón le reveló todo su secreto. Nunca has subido navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dalila se dio cuenta de que esta vez le había dicho la verdad. Envió un mensaje secreto a los príncipes filisteos. Esa noche, Dalila hizo que Sansón durmiera sobre sus rodillas. Había llamado a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Por primera vez en su vida, la fuerza comenzó a apartarse de Sansón. Luego gritó como las veces anteriores: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón despertó pensando que sería como las otras veces. Cuando los filisteos se acercaron, no pudo resistir. Por primera vez en su vida, Sansón era tan débil como cualquier hombre común. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Mientras Sansón estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer nuevamente, y con el cabello lentamente regresaba su fuerza. Los filisteos, en su arrogancia, no se dieron cuenta de este detalle crucial. Cuando organizaron una gran fiesta para celebrar su victoria y adorar a su dios Dagón, trajeron a Sansón para burlarse de él delante de todos. El templo estaba lleno, con 3,000 personas en la azotea y muchas más adentro. Sansón pidió que lo pusieran entre las 2 columnas principales que sostenían todo el edificio. Allí oró por última vez: «Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». Puso sus manos sobre las columnas y empujó con toda su fuerza, diciendo: «Muera yo con los filisteos». El templo se derrumbó, y Sansón mató más filisteos en su muerte que los que había matado durante toda su vida. La historia de Sansón nos enseña que la fuerza física más extraordinaria del mundo no puede superar las debilidades del corazón humano. Un hombre que podía cargar las puertas de una ciudad no pudo cargar con las consecuencias de sus actos.